Hola a todos, bienvenidos a la sesión 4 de nuestro curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec. Avanzamos a nuestro capítulo de contexto dentro del curso mundial para la construcción de documentos. Cada situación que origina un documento da marco al contexto particular. En cada caso, el contexto rige el tono y la estrategia del texto. Es muy distinto escribir la presentación de la compañía que hacer un informe o un reporte o una reclamación o incluso, por ejemplo, una venta, hacer un texto donde estamos vendiendo un producto o un servicio. Utilizaremos otro tipo de tono, otro tipo de lenguaje. Lo mismo si estamos dando una respuesta legal o una respuesta de servicio al cliente o atendiendo una crisis a través de un comunicado de prensa. El contexto nos da algunas pautas que nos permiten enfocar nuestro documento de manera adecuada. Entonces, vamos a hablar de 4 conceptos que son primordiales en este curso, que son básicamente los lineamientos que nos permiten enfocarnos en la construcción de un texto o en dar las instrucciones adecuadas para que alguien construya un texto que atienda nuestras necesidades. Estos elementos son la audiencia, el propósito, el contexto y el alcance. Podríamos entonces mirar una lista de verificación que nos puede ser útil para iniciar un informe. ¿Qué debemos tener en cuenta para definir ese contexto, para identificarlo? Hay cosas que están evidentes, hay otras que de pronto requieren un poco de análisis. En documentos sencillos probablemente el contexto sea muy fácil de elaborar. En documentos más complejos toca hacer un poco más o dedicarle un poco de tiempo. Lo primero es determinar quiénes son nuestros lectores. Debemos conocerlos, saber cuáles son sus actitudes, cuál es la necesidad que ellos tienen con respecto a nuestro documento, qué van a hacer con ese documento. Segundo, debemos determinar el propósito principal del documento. ¿Qué es lo que queremos que nuestros lectores sepan, crean o puedan hacer una vez hayan logrado el documento? Cuando uno escribe a una audiencia, está buscando algo, está buscando posicionar una idea, está vendiendo, está argumentando, tratando de lograr un objetivo. ¿Qué es lo que queremos que esa audiencia haga una vez lea nuestro documento? Ese es el propósito. Tercero, considere el contexto de su mensaje y cómo debería afectar su escritura. ¿Cuáles son las condiciones que yo no controlo externas que afectan la manera en que yo me comunico? Cuarto, establezca el alcance del documento. O sea, cuáles son todos esos detalles que debemos incluir, no solamente relacionados con las necesidades y el propósito de los lectores, sino las restricciones que podemos ya tener predefinidas a nivel técnico, como pudiera ser el número de caracteres, número de palabras o limitación en cuanto a espacio. Quinto, seleccione el medio apropiado para llegar a sus lectores y propósito. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos casos puede ser necesario que la entrega de un documento requiera una presencia o una reunión formal para hacer una presentación adicional. Supongamos que participamos o trabajamos dentro de una compañía de publicidad y vamos a presentar una idea de un comercial. No tiene el mismo efecto enviar un documento por un correo que hacer una presentación en vivo y poder generar el ambiente que necesitamos para poder convencer o cautivar a nuestra audiencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender? Que la primera regla de la escritura eficaz es ayudar a nuestros lectores. Si nosotros no pensamos en ellos, pues no lograremos nuestro propósito
ni el de, ya sea el de la organización de nuestra empresa o el de nosotros particularmente. Entonces, el contexto son todas esas condiciones de entorno que influyen en la producción de los documentos que estamos generando. Todo escrito necesariamente tiene unas influencias de contexto. Esas circunstancias pueden estar referidas a condiciones internas de la organización o a condiciones externas, políticas, económicas, climáticas, etcétera. La manera en que nos comunicamos dependerán de esas circunstancias, como hemos dicho. Supongamos que trabajamos en servicio al cliente y recibimos una queja con respecto a un producto o a un servicio. Entonces, el tipo de respuesta que demos, el tono, el enfoque, dependerá de varios aspectos. Podríamos decir que si en la queja detectamos que la responsabilidad es de la empresa, nuestra respuesta va a ser muy distinta a si identificamos que la responsabilidad es del usuario que usó mal el producto. Normalmente las empresas especializadas en servicio al cliente ya son manuales que indican el procedimiento o el texto que se utiliza para dar respuesta a los casos específicos. Lo mismo, si estamos escribiendo un manual técnico dirigido a una audiencia en particular, pues debemos considerar todas las circunstancias posibles a las que van a estar expuestos los usuarios, porque hay una probabilidad de que cualquiera de estos casos se den y ellos van a buscar dentro del manual la respuesta para atender la novedad o la circunstancia. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hemos hablado de la construcción de los párrafos al inicio de la sesión de hoy, comentábamos la importancia de hacer referencia al contexto en las primeras oraciones. Eso se llama hacer evidente el contexto. Entonces, normalmente cuando estamos en una comunicación con nuestro lector, con nuestra audiencia, con nuestro cliente, con nuestro proveedor, con nuestro aliado, es muy importante siempre aprovechar el contexto a favor. Supongamos que vamos a enviar una propuesta por correo. En un anexo, esa propuesta debería en el correo principal tener una, digamos, una entrada o un texto de contexto. Este puede ser un ejemplo. Durante nuestra reunión la semana pasada sobre la mejora en calidad, usted mencionó que anteriormente habíamos requerido pruebas de usabilidad solo para documentos que iban a clientes de alto perfil debido a los costos involucrados. Hemos pensado que podríamos aplicar pruebas de usabilidad menos extensas para muchos de nuestros otros clientes. Debido a solicitud sugerencias, estamos proponiendo en el documento adjunto un método de prueba de usabilidad limitada para una amplia gama de clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Contándole a nuestro lector por qué estamos enviando ese documento adjunto. Esto puede parecer digamos, un asunto obvio, porque si hemos hablado con el cliente recientemente, probablemente el cliente va a recordar o va a saber por qué está recibiendo ese archivo. Pero en algún momento, si pasa el tiempo y hubiera que hacer una revisión de la comunicación con un proveedor, con un cliente, tener el contexto puede ser clave si ya no somos nosotros quienes estamos haciendo esa revisión. La hace un tercero, va a tener que mirar qué información encuentra en los documentos. Y ahí es donde el contexto adquiere, digamos, una importancia. En algunos casos, hacer evidente el contexto puede ser algo muy sencillo, ¿no? Como hacemos rápidamente también, digamos, no solo por el valor funcional, sino por una cortesía, poner una expresión o una frase como esta al inicio de un correo. Hace varias semanas, un asesor financiero notó un problema recurrente en el software desarrollado por Datacom Systems. Específicamente, los mensajes de error aparecían repetidamente
cuando de hecho no había problemas específicos, etcétera, etcétera. O podemos también recurrir a nombrar a la persona a la que nos referimos si necesitamos generar algún tipo de... Como prometí ayer en mi correo electrónico, adjunto las estimaciones del presupuesto de personal para el próximo año fiscal. Estamos poniendo en contexto lo que estamos presentando. La recomendación, por lo tanto, es usar, digamos, aprovechar el contexto y presentarlo siempre que sea posible. Tener en cuenta las necesidades de nuestra audiencia, pues es crucial para lograr nuestro propósito. Conocer la audiencia, como ya vimos, es lo que nos va a ayudar a enfocarnos o a que nosotros podamos dirigir a un grupo que podría ser un proveedor que se encargue de las comunicaciones. ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos hacernos para hacer un análisis de las necesidades de esa audiencia? Y con esto, digamos, resumimos lo que hemos visto en la sesión de hoy. ¿Quién es específicamente nuestro lector? ¿Son lectores diversos? Se refiere a si son lectores, digamos, enviamos un informe a una compañía, puede haber lectores de distinto nivel. Puede estar la gerencia, puede estar el departamento jurídico, puede estar el departamento comercial y cada uno de ellos tiene necesidades distintas frente a nuestro informe. ¿Quién necesita ver o usar el documento? ¿Qué saben los lectores sobre el tema que estamos presentando? ¿Cuáles son las actitudes de ellos frente al tema? Y aquí pongo unas palabras para describir eventuales actitudes. Ese lector es escéptico, solidario, ansioso, aburrido, indiferente. ¿Esto qué quiere decir? Quienes han trabajado en negociación conocen muy bien que de alguna manera la negociación es un juego de roles donde podemos hacer un análisis de cuál es la actitud de la contraparte frente al problema o a la situación que está en medio. Cuando actuamos en una negociación muy distinta si estamos en ventaja o si estamos en desventaja, si hay una presión o no hay una presión. Entonces, entender ese comportamiento psicológico de nuestra audiencia, pues también ayuda a que enfoquemos nuestro texto de manera adecuada. Hay documentos que de pronto pueden ser muy neutros, pero hay otros documentos que por las circunstancias pueden requerir que usemos otro tipo de expresiones más enfáticas. Tercero, ¿qué información en particular sobre los lectores, experiencia, capacitación, hábitos de trabajo, podrían ayudarnos a escribir con un nivel de detalle apropiado? Es profundizar en el conocimiento de la audiencia. Cuarto, ¿qué sugiere el contexto acerca de cómo satisfacer las expectativas de los lectores en cuanto al contenido, la distribución y el diseño? Pongamos un caso extremo, nos estamos comunicando con un público analfabeta, como podría ser eventualmente. Eso nos podría obligar a tener que recurrir de pronto a infografías o a elementos gráficos para comunicar las ideas si eventualmente estamos haciendo una presentación oral. Entonces debemos soportarnos sobre imágenes que soporten lo que estamos presentando, o incluso si no tuviéramos oportunidad de hablar, tendríamos que recurrir, digamos, a infografías muy potentes, muy bien desarrolladas para lograr el objetivo. ¿Necesita adaptar su mensaje para lectores internacionales? Esto se refiere a que debemos también evaluar cuáles son las características o la tradición, digamos, en la comunicación eh, eh, con otras compañías, ya sea por cuestiones regionales o por temas internacionales, qué normas debemos tener en cuenta. Eventualmente, los lectores pueden o no estar familiarizados con el tema que estamos comunicando o entregando en nuestros documentos. Entonces debemos tener mucho cuidado en adecuar nuestro texto, nuestras palabras,
ser versátiles para comunicar al nivel de la audiencia. En documentos es muy probable que sea necesario segmentar la comunicación. Si podemos hacerlo, eso sería ideal. Puede ser posible que en un gran informe, un departamento específico de la compañía que lo recibe se interese solo por un capítulo en particular, digamos las conclusiones, otro grupo podría estar interesado en la introducción, en el resumen ejecutivo. Entonces, si podemos segmentar el documento y generar documentos puntuales para cada una de estos segmentos dentro de la audiencia, pues podemos hacerlo. Pero digamos, eso es una situación ideal que no siempre se logra. Cuando no podamos hacer una segmentación, lo que debemos es entonces identificar cuál es la audiencia más relevante o más importante, podría ser la gerencia de la compañía, y enfocarnos hacia ese segmento, tratando de alguna manera de tener cuidado en el lenguaje para los otros segmentos que también van a consultar dicho documento. Bueno, con este comentario cerramos la parte técnica de esta sesión 4. Vamos a ver nuestro capítulo de gramática número 4. En una enumeración, use comas después de cada elemento, salvo por el último. Seguimos entonces haciendo algunas anotaciones adicionales sobre la puntuación. Debemos entender que, digamos, una de las funciones del lenguaje es establecer la distancia entre las cosas, ojalá con algún grado de precisión. Y para eso sirven los signos de puntuación. Si lo vemos de esa manera, vamos a trabajar un poco más cómodos con ellos. Las conjunciones, a las que ya nos hemos referido, son esenciales porque, como su nombre lo indica, nos permiten, aunque en algunas ocasiones también puedan separar expresiones. En contraste, hay otros signos de puntuación, como los dos puntos, que a veces desaprovechamos, que lo que hacen es separar las oraciones. Entonces, la coma separa los elementos de una enumeración, eso es algo que todos conocemos muy bien. Verde, coma, azul y rojo, estamos enumerando características. Oro, coma, plata, coma, bronce o cobre, igualmente. Él levantó la tapa, coma, encendió los controles y puso su registro sobre la mesa. Enumeramos y al final, donde va la conjunción, no va coma. Y la conjunción no siempre es una I, podría ser una O, podría ser un ni, una U. Tampoco va una coma en esos casos. Es un funcionario muy reservado, coma, estudioso y puntual. No le gustan las manzanas, coma, las peras ni los plátanos. Entonces, fíjense, no ponemos coma antes del ni. ¿Quiere té, coma, café o manzanilla? No hay coma antes de la O. Como vimos en este último ejemplo, pues los elementos que separa la coma no son únicamente sustantivos o adjetivos, pueden ser acciones, ¿sí? Pueden ser oraciones. Nuestro parqueadero está en limitado, coma, descubierto o inseguro, como los de la zona. Cuando salga de la oficina, coma, recuerde cerrar las ventanas, coma, correr las cortinas, coma, apagar las luces y echar llave. Un error muy común es poner comas delante de la conjunción, como suele hacerse en inglés. Aquí tenemos los casos o los ejemplos que ya comentamos con coma, lo cual sería incorrecto. Y hay otros casos cuando tenemos enumeraciones incompletas, o sea, cuando no cerramos esas enumeraciones, pues la coma va hasta el final. Veamos 3 casos. El humedal tenía toda clase de animales, como mamíferos, como reptiles, como aves, como etcétera. Fíjense que no hay una conjunción de cierre, entonces va una coma hasta antes de etcétera. Cuando cerramos con puntos suspensivos, sucede igual, la coma va hasta el final.
Estamos remodelando el punto de venta, 2 puntos. Hemos pintado, coma, cambiado las alfombras, coma, renovado las lámparas. O cerramos con punto, pero simplemente cerramos sin incluir una. No hay autos, coma, se oye el viento entre los árboles, coma, corre alrededor un tranquilo riachuelo. En nuestro capítulo de aproximación al estilo de nuestra sesión 4, vamos a hablar sobre los posesivos. Hablamos ya de adjetivos, hoy hablamos de 4, no abuse de los posesivos. Veamos este contraste entre estas oraciones donde usamos un posesivo, en este caso mi, la soledad, mi soledad, o sus, los ojos negros, sus ojos negros, del abuelo, nuestro abuelo. Ella quería llegar a su casa lo más pronto posible, ahí el posesivo es su, o ella quería llegar a casa lo más pronto posible. Son dos maneras de escribir. Los posesivos pues, son palabras que, que las utilizamos para comunicar con algún nivel de precisión lo que queremos comunicar. Para expresar el sentido de la herramienta de estilo de este capítulo, voy a leerles un texto literario y luego haré unos comentarios. Estoy de pie tras la línea de espera. Veo a Ligia, digamos que se llama Ligia, quien lleva unos papeles en la mano. Yo la miro y pienso en lo bonita que es, con sus papeles listos para mostrar, con su morral negro y su bolso de cuero. Bonita toda, con su cabello largo y negro, su nariz fina y recta, sus ojos oscuros, sus piernas largas y delgadas, tras el pantalón negro de tela lustrosa, con su espalda bellamente rematada en sus estilizados hombros. Entonces lo que tenemos aquí es una descripción de un personaje, pero si identificamos los posesivos, podemos ver que hay más o menos unos 8 sus, su o sus. Entonces es un posesivo que se repite mucho y nos desgasta eh, el, el texto. ¿Qué podríamos hacer? Mirar en qué casos podríamos cambiarlo por un artículo, el, la, los. Fíjense que haciéndolo ganamos un poco en calidad del texto. Voy a leer cómo queda. Estoy de pie tras las líneas de espera. Veo a Ligia, digamos que se llama Ligia, quien lleva unos papeles en la mano. Yo la miro y pienso en lo bonita que es, con los papeles listos para mostrar, con el morral negro y el bolso de cuero. Bonita toda, con el cabello largo y negro, la nariz fina y recta, los ojos oscuros, las piernas largas y delgadas, tras el pantalón negro de tela lustrosa, con la espalda bellamente rematada en los estilizados hombros. En este caso, digamos, hicimos un cambio en todo, podría eventualmente no necesariamente incluir el cambio en todos los casos. Por ejemplo, en la última oración, cuando hablamos en los estilizados hombros, podríamos decir en sus estilizados hombros. ¿Sí? No necesariamente debemos hacer o irnos al extremo. Voy a leer otro ejemplo. En este caso ya están, digamos, señalados los posesivos. Vamos a ver cómo lo reconocemos anticipadamente, cómo nos golpean cada vez por su repetición. Susana entró sin querer en aquel lugar y de inmediato crujieron sus huesos. Sus pies descansaron y le dolieron sus sentimientos. Puso las manos sobre sus ojos, recogiendo en la piel sus propias lágrimas, repartiéndolas por toda su cara y bañando con ellas sus mejillas, mientras sus labios le ardían al sentirlas. De inmediato apretó sus ojos, lloró, sintió como su corazón se iba haciendo cada vez más pequeño. Igual, si hacemos un ajuste ubicando artículos donde había posesivos, pues también vamos a ganar en calidad. Veamos cómo queda. Susana entró sin querer en aquel lugar y de inmediato le crujieron los huesos. Descansó los pies y le dolieron sus sentimientos. Puso las manos sobre los ojos, recogiendo en la piel las propias lágrimas, repartiéndolas por toda la cara y bañando con ellas las mejillas, mientras los labios le ardían al sentirlas.
De inmediato, apretó los ojos, lloró, sintió como el corazón se le iba haciendo cada vez más pequeño. Igual que en el ejemplo anterior, podríamos, en algún caso, pensemos en la tercera línea donde dice sobre los ojos, dejar sobre sus ojos, ¿sí? No necesariamente debemos hacer el cambio en todos, pero la idea es poder controlar esas palabras que se repiten de manera excesiva, en este caso son posesivos. Bueno, con este ejemplo cerramos el capítulo de estilo y cerramos este capítulo 4 del curso de redacción y elaboración de informes. Muchas gracias.